Esto es DW Noticias desde Berlín. Grecia pasa de paraíso vacacional a infierno en la tierra. Los incendios forestales a gran escala comienzan a consumir viviendas y hoteles en algunos de los destinos más populares del país. Las autoridades trabajan para apagar el fuego, pero temperaturas extremas y vientos desfavorables dificultan las tareas de extinción. Estos son nuestros titulares. Varias localidades en el sureste de la isla de Rodas están en peligro. En Argelia también se han producido varios incendios que han provocado la muerte de más de 30 personas. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático declara el Mediterráneo epicentro del cambio climático. Además, ante el bloqueo de las exportaciones de cereales de Ucrania por parte de Rusia, ministros de Agricultura europeos discuten en Bruselas rutas alternativas para los granos ucranianos. Intereses nacionales dificultan las negociaciones. Y en Ecuador, el presidente declara el estado de excepción en todas las cárceles del país. Responde así a los más recientes disturbios en una penitenciaría de Guayaquil que dejaron más de 18 muertos. Soldados y policías irrumpieron en el centro penitenciario para intentar tomar el control. Los saluda Javier Arguedas. Gracias por informarse con nosotros. Grecia continúa luchando contra los arrasadores incendios forestales que no dan tregua en varias partes del país. Mientras las llamas están bajo control en la isla de Corfú y en la península del Peloponeso, Rodas sigue ardiendo. 2 pilotos murieron cuando uno de los aviones contra incendios se estrelló durante los operativos. Los vientos dificultan las tareas de extinción y no se vislumbran mejores en las condiciones del tiempo. Las autoridades, entre tanto, intentan averiguar cómo se originaron los masivos siniestros. Las ráfagas de fuego saltan varios metros hacia el cielo. Los incendios estallaron de nuevo este martes en Bati, una pequeña ciudad en el sur de Rodas. Los trabajos de extinción comenzaron hace días, pero los fuertes vientos avivan el foco del fuego. Los voluntarios de los pueblos vecinos han llevado agua y alimentos a los residentes, pero debido a la catástrofe que se aproxima, es poco lo que pueden hacer. Toda la isla está quemada. Estamos perdiendo nuestra hermosa isla. No tenemos nada ahora. No sabemos qué hacer. En la mañana había 2 aviones de bomberos. Ahora hay 5. Y con este viento, eso no es suficiente. Los bomberos tienen que venir a ayudarnos. Sin esa ayuda, no sé qué pasará. Toda la isla arde. Se está quemando todo, incluso los animales. Es tan triste. No hay palabras. Desde hace 8 días, los bomberos de Rodas han estado combatiendo las llamas con temperaturas superiores a los 40 grados. Iniciativas civiles critican que inicialmente, cuando los focos del incendio eran pequeños, se hizo muy poco. En una reunión de gabinete, el primer ministro Kyriakos Mitsotakis defendió la estrategia, diciendo que no hay una solución mágica en la lucha contra la crisis climática. Sabemos que esta lucha siempre será difícil. Estamos viviendo aquí los efectos de la crisis climática y somos conscientes de que la situación no va a mejorar, sino a empeorar, con temperaturas más altas, más sequía y fuertes vientos. El terreno hace que el trabajo de extinción sea extremadamente difícil en muchos casos. Así que todavía tenemos un verano duro por delante. Para la población, esas declaraciones no son suficientes y se sienten abandonados por el gobierno. Todos los años dicen que se harán las cosas mejor. Y nada, cada año en el verano, lo mismo. Cada verano, lo mismo. Según la organización ecologista WWF, tan solo la semana pasada se destruyeron 35.000 hectáreas de bosques y de vegetación, y las llamas siguen ardiendo, no solo en Rodas. Las olas de calor que azotan Norteamérica, Europa y Asia serían prácticamente imposibles sin el cambio climático inducido por el ser humano. Esto según un estudio científico. Los científicos calculan que el aumento de las concentraciones de gases de efecto invernadero ha provocado que la ola de calor en Europa haya sido 2,5 grados más intensa de lo normal. También contribuye a que en China las olas de calor sean 50 veces más probables que en el pasado. El estudio fue publicado por el Grupo de Colaboración Académica World Weather Attribution, un equipo de científicos que examina el papel del cambio climático en los fenómenos meteorológicos extremos.
Y anteriormente hablé con el climatólogo y director del programa de Ciencias del Sistema Tierra de la Universidad del Rosario de Bogotá y le pregunté cómo hacen los científicos para establecer una relación directa de las acciones de los seres humanos con estas olas de calor. Hoy en día la comunidad de climatólogos tiene varias herramientas y está en capacidad de proveer análisis súper rápidos de atribución de eventos extremos como los que estamos viendo este verano y en particular en julio del 2023. Para eso utilizan modelos globales de clima que son representaciones físicas del clima, donde podemos resolver numéricamente la física del sistema climático en función de lo que lo fuerza en un momento. Entonces, en este momento, pues tenemos el cambio climático, tenemos, por ejemplo, el Niño y unas condiciones atmosféricas que hay que tener en cuenta. Todo esto son ingredientes que se ponen en el modelo y podemos ver sin la influencia humana y con la influencia humana qué está pasando y si se ha aumentado la probabilidad de estos eventos con el cambio climático, y para los extremos de calor es bastante claro y no hay apelación sobre este tema. Y sin embargo, hay quienes no quieren verlo. Escépticos dicen que siempre ha habido olas de calor, que Sevilla, en España, por ejemplo, en verano siempre ha sido insoportable por el calor. ¿Qué cambió este año que quizás se diferencia de las tendencias que había en años anteriores? Sí, es cierto que el clima siempre cambió y pues en décadas anteriores tuvimos también olas de calor. Lo que sí llama la atención y lo que sí se puede relacionar con actividades humanas es el aumento tan tremendo de la intensidad de estos eventos, de la duración de estos eventos y sobre todo de la frecuencia. Ya hoy en día olas de calor como hemos conocido en 2003 ya se quedan cortas, son casi que un poco frías comparadas con las que estamos viviendo hoy en día. Los estudios muestran ahora, por ejemplo, en julio de 2023, que no hubiera sido posible, que es virtualmente imposible, que estas olas de calor en la frontera México-Estados Unidos o en el sur de Europa hubiera sido posible sin el cambio climático antropogénico. Y en China, este tipo de eventos ocurre cada 250 años, cambio climático. Ahora es casi que cada 5 años más o menos que ocurre. Entonces hay un claro cambio en la frecuencia, intensidad y duración de estos eventos. Eran las apreciaciones de Benjamín Quesada de la Universidad del Rosario. Muchísimas gracias por estas informaciones y ojalá hasta una próxima ocasión. Un tribunal de Bruselas declaró hoy culpables del atentado terrorista a 6 de los 10 acusados del siniestro perpetrado en Bruselas en 2016. Los terroristas fueron imputados de homicidio y tentativa de homicidio por su participación en los ataques con bombas ocurridos en la capital belga, donde personas perdieron la vida, 32 en total, y más de 300 resultaron heridas. Uno de los condenados, Salah Abdeslam, ya cumple cadena perpetua en Francia por su participación en los ataques terroristas de París de 2015. La condena se dará a conocer el próximo mes de septiembre. Las secuelas en el aeropuerto internacional de Bruselas. 16 personas murieron en el primero de los 3 atentados con bomba, incluyendo la estación de trenes y del metro. Caos y humo llenaron la sala de embarque. El techo se derrumbó y había cuerpos por todas partes. Personas de casi una docena de países murieron en este ataque al corazón de Europa. Siguió una intensa búsqueda de los sospechosos. El llamado Estado Islámico se atribuyó el ataque. Las autoridades arrestaron a 10 hombres que fueron acusados de asesinato, intento de asesinato y de pertenecer a un grupo terrorista. El juicio duró 7 meses hasta que los fiscales concluyeron sus argumentos. El jurado comenzó sus deliberaciones a principios de mes. Desde entonces, los miembros del jurado han estado trabajando en un lugar no revelado bajo condiciones de máxima seguridad. Se espera que la sentencia demore semanas y que habrá una decisión final en septiembre. China, el canciller Qin Gang fue depuesto, esto según anunciaron medios estatales del país en la noche de este martes. Será reemplazado por quien había sido su antecesor, Wang Yi.
Xin, aquí en imágenes de archivo con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, a principios de este año, ha estado ausente de sus funciones públicas durante más de un mes. Sus funciones habían sido asumidas últimamente por Wang. El gobierno no ha comunicado los motivos del cese. Y no es lo único que se ha reservado el gobierno chino. La ausencia y posterior destitución de Qin Gang es un verdadero acertijo cuya solución por el momento solo se conoce en las más altas esferas del poder en Pekín, como nos lo cuenta desde la capital china el periodista Adrián Foncillas. El perfil de Qin Gang ya ha desaparecido de la web del Ministerio de Exteriores. La prensa ha anunciado hoy su cese con un sucinto comunicado que no resuelve ni el anterior misterio, dónde está el ministro, ni el nuevo, por qué ha sido despedido. Al defenestrado canciller se le perdió la pista tras reunirse con un diplomático ruso el 25 de junio en Pekín y su ausencia ha sido aún más estruendosa por coincidir con semanas de febril diplomacia en las que desfilaron por la capital varios altos cargos de la Casa Blanca. Un portavoz ministerial aludió a razones de salud para explicar su desaparición, pero la frase fue purgada de las transcripciones oficiales. Desde entonces se han amontonado los rumores. Algunos apuntan a discrepancias con Wang Yi, su superior jerárquico y ahora también su sucesor, por la incapacidad de Qin para tender puentes con Europa. En las redes también se comenta una presunta relación extramatrimonial con una periodista de una televisión hongkonesa. Lo que sí parece claro es que su cese sepulta la carrera meteórica de uno de los protegidos del presidente Xi Jinping, cuyo buen juicio para rodearse de acólitos queda en entredicho. Qin se hizo célebre como portavoz ministerial por sus desacomplejadas diatribas contra Estados Unidos, fue nombrado después embajador en Washington y tras apenas 17 meses alcanzó la cima ministerial. El tiempo dirá si fue víctima de las guerras intestinas o simplemente de un prosaico lío de faldas. Es un día negro para la democracia. Eso titulaban varios periódicos israelíes con portadas negras este martes. Un día antes, el primer ministro Benjamín Netanyahu había aprobado junto a su coalición religiosa de derecha la pieza clave de la controvertida reforma judicial que ha dividido al país. Con ella se resta peso al Poder Judicial y se refuerzan el Ejecutivo y el Legislativo. Incluso el aliado más importante de Israel, Estados Unidos, ha criticado la medida. Y es que la decisión del Parlamento israelí tuvo lugar sin apoyo alguno de la oposición. Las protestas en el país continúan. Decenas de manifestantes amanecen en este campamento de Jerusalén y se sienten en un país distinto. Todos ellos esperaban que una de las medidas clave de la reforma judicial pudiera de algún modo detenerse. Ahora solo queda decepción, frustración y amargura. Siento una gran desilusión por nuestro gobierno. Creo que no han escuchado a la gente en las calles. Solo siguen sus propios intereses. Es muy decepcionante. Vamos a luchar hasta el final, hasta que este país vuelva a la normalidad y no siga inmerso en una sinrazón. El lunes, el Parlamento israelí aprobó una parte clave de su reforma judicial con el respaldo de los votos del gobierno que comparte con una alianza supremacista de extrema derecha. El primer paso de esta nueva ley es restringir la capacidad del Tribunal Supremo para rechazar las decisiones del gobierno. Así la defendió Netanyahu en un discurso nacional televisado. Hoy hemos dado un paso democrático. Este tiene como objetivo restablecer un grado de equilibrio entre los poderes del Estado que estuvo aquí durante 40 años. Aprobamos la ley de razonabilidad que pueda conducir la política con la decisión de la mayoría de los ciudadanos del país. La intención de Netanyahu es seguir buscando pactos con la misma oposición que intentó boicotear la ley, temiendo por la independencia del Poder Judicial. Por su parte, el Colegio de Abogados, junto con grupos de derechos civiles, presentó un recurso contra la reforma. El lunes fue un día negro para la democracia. Estados Unidos también se mostró incrédulo, sobre todo porque el presidente Joe Biden llevaba meses presionando para que se alcance un acuerdo. Es lamentable que la votación de hoy haya tenido lugar con la mayoría más estrecha posible. Entendemos que hay conversaciones en curso. También los manifestantes esperan algún tipo de compromiso. De lo contrario, seguirán resistiendo. La Federación de Sindicatos amenaza ya con una huelga general.
Pasamos a noticias relacionadas con la guerra en Ucrania. El Organismo Internacional de Energía Atómica descubrió este martes minas antipersonas en el emplazamiento de la central nuclear de Zaporilla, actualmente en manos del ejército ruso. Rafael Grossi, director de la Agencia Nuclear de la ONU, así lo advirtió. En caso de explosión, no hay amenaza para la seguridad de la instalación nuclear. Aún así, estos artefactos son incompatibles con las normas de seguridad del OIEA. Paralelamente, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky calificó de inaceptable la prohibición de importar grano ucraniano impuesta por la Unión Europea. Mientras los ministros de Agricultura de la Unión Europea debaten en Bruselas rutas alternativas y la protección de los mercados locales, miles de toneladas de trigo siguen bloqueadas en Ucrania. ¿Cómo llega este grano a clientes de todo el mundo? Una pregunta que no solo interesa a Vitaly Vilenko, director general del grupo Agrotrade, porque desde que Rusia suspendió el acuerdo de granos hace más de una semana, la ruta a través del Mar Negro ya no es segura. La Unión Europea quiere mostrar solidaridad y hacer que las rutas alternativas de transporte por carretera y ferrocarril a través de los países vecinos de la Unión Europea sean más accesibles. Polonia, Hungría, Eslovaquia, Rumania y Bulgaria inicialmente querían ampliar las restricciones a la importación para los productos ucranianos más allá del 15 de septiembre. Los agricultores locales temen una caída de precios para sus productos. Estamos dispuestos a hacer cuanto esté en nuestra mano para ayudar al pueblo ucraniano y a las autoridades ucranianas y, evidentemente, ante una nueva provocación por parte de Putin, por parte de Rusia, en la que utiliza la alimentación, los alimentos, como un arma de guerra. Teniendo en cuenta el potencial de exportación de Ucrania, estamos listos para exportar casi todo lo que Ucrania necesita a través de las rutas solidarias. Está convencido de que la situación tendrá que ser reevaluada en septiembre, pero hay acuerdos sobre el objetivo. El grano debe llegar al sur global. La urgencia de esas rutas alternativas quedó clara con el ataque ruso la semana pasada al puerto de Chernomorsk, cerca de Odessa, que destruyó unas 60.000 toneladas de grano. O los recientes ataques a los puertos más pequeños del Danubio, como aquí en Reni. El río se ha convertido en una importante ruta alternativa para las exportaciones de Ucrania. La gerente agrícola Ludmila Martiyuk también depende de los puertos del Danubio. Pese a que esos puertos fluviales no son tan productivos, planeamos enviar productos a través de ellos. Vitaly Vilenko también está usando rutas alternativas. De todos modos, asegura, el acuerdo firmado en Estambul apenas funcionaba en los últimos meses. Seguimos hablando de temas vinculados con la economía, por supuesto. Para eso está con nosotros Paco Furió y por lo menos ahí hay buenas noticias, Paco. Así es, Javier. Es que la economía global crecerá más de lo previsto en este 2023. El Fondo Monetario Internacional cree que el crecimiento será del 3%, es decir, 0,2 más que lo previsto en el mes de abril. Pero hay grandes diferencias entre países. Alemania, por ejemplo, registraría un crecimiento negativo este año, mientras que España crecería al 2,5%. Una mejora debido sobre todo al motor turístico. El FMI ha mejorado sus previsiones también para América Latina y el Caribe. Y sobre los precios, a nivel global, el organismo pronostica un descenso mayor del previsto en abril. La inflación sería este año del 6,8%. Y ahora nos vamos a América Latina porque el valor de los alquileres en Buenos Aires aumentó un 140% durante el último año. Un aumento incluso superior a la inflación en este país. Los propietarios se niegan a perder poder adquisitivo con la devaluación del peso y el aumento de los precios y buscan maneras de esquivar la ley. Los departamentos en Buenos Aires, muy codiciados pero sumamente caros. Los precios de alquiler se han disparado en los últimos años. Para proteger a los inquilinos, se aprobó una ley que permite a los propietarios aumentar el alquiler una vez al año. Pero la iniciativa fracasó. Muchos propietarios se han pasado a plataformas como Airbnb. Vemos que se vuelcan mucho al alquiler temporario por estar en una moneda dura, en recibir dólares, ¿no es cierto?
Y la verdad que uno también los entiende porque trabajaron toda la vida, compraron propiedades y quieren tener una buena rentabilidad. Así es como los propietarios intentan compensar la inflación superior al 100% y esquivar la debilidad del peso argentino. Si el pago se realiza a través de una cuenta extranjera, también se puede cambiar dólares a pesos argentinos a tasas del mercado negro y evitar controles, algo que en realidad no está permitido. Todo esto ha desequilibrado el mercado inmobiliario en la capital. Desde antes de la ley, una oferta que superaba ampliamente las 8.000 unidades, al día de hoy, que la oferta no supera las 1.100, 1.200 propiedades. Esto es un cambio bastante importante. Esto sumado ahora, en los últimos meses, cuando empezamos a hablar de que se anexa un nuevo jugador, aparte del contrato y aparte de la inflación que bastante mal nos trae, el nuevo jugador es el alquiler temporario. Una desgracia con consecuencias desastrosas para muchos inquilinos de esta metrópolis de millones de habitantes. La inflación será del 120% para fin de año, según las previsiones del FMI. De Argentina nos vamos a Ecuador. Efectivamente, Paco, donde la situación es cada vez más crítica en temas de seguridad. El presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, decretó hoy el estado de excepción en todas las cárceles del país por grave conmoción interna por un periodo de 60 días. Los enfrentamientos entre los reclusos dejaron un saldo de 18 muertos y 11 heridos. Esto se suma al toque de queda decretado en las provincias de Los Ríos y Manabí, anunciado tras el asesinato del alcalde de la ciudad de Manta, Agustín Triago. El político, que había sido reelecto en febrero, fue emboscado el domingo por criminales que lo acribillaron mientras recorría una obra pública junto a sus simpatizantes. La crisis de inseguridad y de violencia que atraviesa el país fue calificada por el presidente Lasso como un asunto de Estado. Todos los analistas coinciden en que estos hechos marcarán la campaña electoral de cara a las próximas elecciones el 20 de agosto. El periodista Ramiro Carrillo se encuentra en Quito para brindarnos más detalles de la crítica situación en Ecuador. Ramiro, ¿qué tal? Muy buenas tardes para vos. Aquí ya comenzamos a perder la cuenta de los estados de excepción que ha decretado el presidente Lasso. ¿Es una solución efectiva para los problemas de seguridad o se limitan a dar la sensación de que el gobierno está interviniendo? Un cordial saludo. Sí, son inefectivos porque ya llevamos un buen periodo de tiempo y muchos muertos, estos 18 últimos en la penitenciaría del Litoral y el asesinato a una autoridad local, pues nos pintan para los ecuatorianos una situación de inseguridad grave, muy grave y preocupante, ante lo que se ve que los estados de excepción no solucionan absolutamente nada, ya que hay bastante inoperancia. Hemos visto estas imágenes, estas fotografías en la penitenciaría del Litoral y en otras, al estilo de El Salvador, de los maras, con los cuerpos casi desnudos de las personas privadas de libertad. Y ese es un camino que en absoluto quieren los ecuatorianos. Los estados de excepción que se han tomado ya desde hace 3 años, tanto en las cárceles como en provincias, se suman no solo a los centros penitenciarios, sino también a lo que acontece en algunas ciudades. En las últimas horas, la ciudad de Esmeraldas fue presa de autos incendiados, un bus de transporte público y asimismo disparos y balacera en el recinto carcelario de esa ciudad. En la ciudad de Guayaquil, adicional a los datos que se han proporcionado, se decomisaron armas de grueso calibre, lanzagranadas, cantidad de municiones para estas armas, lo cual significa que ni en los exteriores o en los sitios cercanos, peor al interior de las cárceles, los estados de excepción han servido para muy poco. Ahora, aparte de esos estados de excepción, sabemos que la situación de las cárceles en Ecuador ha sido objeto de críticas y denuncias desde hace varios años. ¿Ya ha habido algún avance en la gestión de los centros penitenciarios? Muy poco, salvo que planes, salvo que cambio de autoridades que no han llegado a dar una solución definitiva a este asunto. Y como decía al principio, esta grave situación de mucha intranquilidad para los ecuatorianos se incrementa porque estamos en un pleno periodo electoral, unas elecciones anticipadas en las que 13,5 millones de ecuatorianos concurriremos a votar
entre 8 candidatos a la presidencia de la República el próximo 20 de agosto. Y se espera, ojalá que no sea así, que la violencia política también ponga su cuota en esta violencia e inseguridad generalizada que se vive acá en el Ecuador. Momentos críticos en la crisis de seguridad que atraviesa Ecuador. El reporte de Ramiro Carrillo desde Quito. Ramiro, muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Hasta pronto. Sí. Y es tiempo de hacer un repaso de otras noticias que estamos siguiendo para ustedes a esta hora. Una rampa de carga del barco MS Estonia, que se hundió hace casi 30 años, fue recuperada del lecho marino para ser investigada. Alrededor de 852 personas perdieron su vida tras el hundimiento, lo que transforma este accidente en el accidente marítimo más grande del último siglo. Los investigadores esperan obtener más información sobre las causas de la tragedia. La Cámara Baja del Parlamento ruso votó a favor de elevar la edad máxima de reclutamiento militar de los hombres de 27 a 30 años. La ley que recoge esta modificación prohíbe además a los reclutas abandonar el país después de haber recibido un aviso de reemplazo militar. Los cambios se producen mientras Moscú se enfrenta a problemas recurrentes en su guerra contra Ucrania. Naciones Unidas inició este martes el transbordo del 1 millón de barriles de petróleo cargados en el buque Safer, varado entre la costa de Yemen o frente a la costa de Yemen de 1988. El operativo se prolongará durante más de 2 semanas, una esperada medida para evitar un desastre medioambiental. Y unas 20 ballenas pilotos se quedaron varadas en una playa de Australia Occidental este martes. Esto después de que una manada de unas 60 o 70 de ellas se concentrara frente a la costa. Los científicos no han logrado explicar por qué se quedan varadas las ballenas, pero apuntan a que podría deberse a que las manadas buscan alimentos demasiado cerca de la orilla. Y con esto llegamos al final de esta edición de DW Noticias. Muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden que pueden mantenerse al tanto de la actualidad en nuestro sitio de internet dw.com o buscarnos en nuestras redes sociales como DW Español, donde también pueden seguir nuestra señal en vivo las 24 horas en YouTube. Yo soy Javier Arguedas, en nombre de todo el equipo que trabaja para ustedes aquí en Berlín. Hasta la próxima. Que la pasen bien.